Cuando lo tenga puede decir amén. Voy a leer la Biblia a las Américas. Todos tenemos esa porción bíblica. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 21 al 26. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús, a causa de mi visita otra vez a vosotros. Padre, honramos y bendecimos tu nombre. Es un placer, Padre amado, estar aquí delante de tu presencia, venir a la iglesia, Señor, conversar contigo, depositar todas nuestras cargas, nuestras necesidades, todas aquellas inquietudes, Señor, que hay en los corazones, y sabiendo, amado Dios, que el haberlas depositado ahí, sabemos, Señor, que tú tendrás cuidado de nosotros, Señor. Sea cual sea la necesidad, no hay ningún imposible para ti. Así que en esta noche te pido también, amado Dios, que ahora tú fortalezcas nuestra vida por medio de la palabra. Señor, que aumente nuestra fe cada día, que nuestro servicio para contigo sea un servicio, Señor, excelente, Padre. Que podamos hacer lo máximo. Señor, que no nos permitas, Padre, vivir una vida, perdón la expresión, Señor, mediocre, sino una vida, Señor, que te agrade, una vida, Señor, que sea una vida fructífera, una vida, Señor, que dé fruto conforme tú esperas de cada uno de nosotros como iglesia. Por lo tanto, Padre, te pido pues nuevamente la gracia y la sabiduría, y no me cansaré, Padre amado, de pedirte cada vez que predico, cada vez que enseño, sabiduría de lo alto y la gracia divina, Señor. Todo esto te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen su asiento, Dios los bendiga en esta noche. Un día muy, puedo decirlo, cálido, bonito estuvo el día de hoy, ¿verdad? Podemos decirlo sabroso en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Para aquellos que ya tenemos algún tiempo aquí en Phoenix, Arizona, sabemos de que este es uno de los mejores meses que tenemos, porque de aquí a unos 2 o 3 meses estaremos nuevamente pisando lo que es el tiempo de la calor, ¿verdad? Así que disfrútenlo al máximo. Voy a continuar, hermanos, con la parte número 4, triunfo sobre la adversidad. Hemos estado estudiando este libro más bien esta carta de los Filipenses, y como hemos llevado los estudios bíblicos de cada miércoles, versículo tras versículo, procurando no brincar un versículo porque no lo entendamos, porque la palabra es muy clara, la misma palabra se explica, hermanos, así de que ese es el propósito de la enseñanza. Y quiero hablar, hermanos, de que el propósito de la vida, hablando de Pablo aquí, hermanos, o más bien de Pablo, era Cristo. Y esto porque nos haga meditar un poquito en cuanto a nosotros, ¿cuál es nuestro propósito en esta vida? Para nosotros como cristianos, ¿sabe usted que el propósito de nuestra vida debe ser el Señor Jesucristo? Él debe ser el centro de todo, de nuestro caminar, nuestro hacer, nuestra actitud, todo lo que hagamos, hermano, que honremos al Señor. Así que voy a mencionar algo. El propósito nuestro en la vida no es el dinero, no lo es. Es necesario, sí, pero el dinero no es la vida. La vida es Cristo, hermanos. Ahora, tampoco el propósito, el que el Señor nos permita estar aquí en este mundo, no es tampoco, hermanos, tener un estilo de vida cómoda. Ahora, qué bueno que lo tenga, qué bueno, disfrútenlo en el buen sentido de la palabra. Y si usted tiene algo, comparta también con los demás. Pero que ese no sea la prioridad de nuestras vidas, porque hay gente que probablemente, hermanos, Dios le da la oportunidad de hacer, ¿cómo le puedo decir? Fortuna, vivir cómodo, lo que sea. Qué bueno.
se le felicita en cuanto a eso. Pero no olvide, no es la fortuna, no es la comodidad lo que en realidad debe ser la prioridad en la vida del cristianismo, no. Así que nuestro objetivo viene siendo, hermanos, servir a Cristo. Este es el objetivo, servir a Cristo. O sea, como dijo el apóstol Pablo, más bien el vivir es Cristo. Este viene siendo todo en nuestras vidas. Vamos a continuar, hermanos, con el punto de la esperanza del triunfo, basado en el versículo 21 al 24. Ya estudiamos porción del 21 la semana pasada, no lo terminamos, el versículo 21, donde hablamos sobre dos declaraciones muy importantes respecto a lo que estamos hablando. Hablamos de la primera, en primer lugar, cuando habló Pablo, dijo, para mí el vivir es Cristo. Ya lo estudiamos, así que hablábamos sobre si el apóstol vivía, él deseaba que su vida fuera Cristo. Igualmente como cristianos, si vivimos, que nuestra vida sea Cristo. Aunque mucha gente le pregunte, ¿por qué ustedes tanto mencionan a Cristo? Porque Cristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Porque Cristo tomó su lugar en la cruz del Calvario. Porque Cristo pagó su deuda en la cruz del Calvario. Porque Cristo murió por nosotros. Porque Cristo nos perdonó nuestros pecados. Porque Cristo nos da vida eterna. Hay muchas razones por qué Cristo sea el centro de nuestras vidas. Ahora, la pregunta sería, ¿usted cree que toda la iglesia, hermano, debería estar en estudios bíblicos? Sí, hermano, sí, sinceramente sí. Y voy a mencionarlo de esta manera porque probablemente el que le toque predicar el viernes o el domingo va a decir, aquí debe estar toda la iglesia el domingo o el viernes o el miércoles. Pero en realidad, hermanos, todos como iglesia cristiana deberíamos de congregarnos cada vez que haya estudios bíblicos. Hay lugares, hermanos, hay iglesias que no tienen estudios bíblicos. Hace falta. ¿Por qué? Porque la palabra, hermanos, es el fundamento también de nuestras vidas. Es la que nos permite tener más fe en el Señor, creer en el Señor, ir conociendo a Dios, hermano, conforme a la palabra. Así de que, hermanos, el segundo punto a mencionar, que es el con el que voy a continuar el día de hoy, en segundo lugar, y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Vamos a mirar, a estudiar esto, hermanos, con mayor detenimiento, porque la muerte es una ventaja para el cristiano, como mencioné la semana pasada, aunque muchos no queremos pasar por la muerte. Pero la muerte, a lo que habla Pablo, es una ventaja para el cristiano. Ahora, voy a aclarar un punto esta noche, de que, para que no va a haber un malentendido cuando hablamos de que la muerte es una ventaja, respecto a lo que Pablo aquí está mencionando en las Sagradas Escrituras. Esto es muy distinto, hermanos, y totalmente opuesto al deseo de morir por querer escapar de esta vida, por algún problema que haya, alguna situación difícil que se le presenta al ser humano. Porque hay ocasiones que el ser humano no soporta el dolor o una traición o X, lo que sea, y toma la decisión de quitarse la vida. Esto no es lo que Pablo está diciendo, para que no haya... Hoy en día, hermanos, aún sin embargo, hay algunos que creen ya que esto no es problema, que no es pecado el que se quita la vida. Hay personas que llegan hasta ese punto. Ahora, no estamos diciendo lo que estamos hablando aquí, para mí vivir es Cristo, donde habla Pablo, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. No está diciendo que hay que matarnos nosotros, no, porque la vida la da Dios. A nosotros no nos corresponde quitarnos la vida a nosotros mismos. Ahora veamos entonces a lo que se refiere aquí, porque muchas personas han huido, hermanos, utilizando esta falsa puerta en la vida, un suicidio, quitarse la vida, y tratando de encontrar un escape engañoso, por decirlo así en pocas palabras, a su problema, y quizás creyeron ganar, y la verdad, perdieron. Así de simple, sí, así de simple, perdieron, porque no es ese el escape. Entonces, ¿qué es lo que Pablo habla aquí? Porque Pablo sabía claramente, hermanos, que todo lo que hay sobre la tierra envejece y que muere, incluyendo al ser humano. Él sabía totalmente esto. Así que Pablo aquí nos enseña, hermanos, que hay que ir en busca de un Salvador, que es lo que debemos de hacer nosotros siempre, para que nos dé lo que viene siendo un mundo eterno, no aquí en la tierra, sino con el Señor, un lugar que no envejece y ni tampoco muere tampoco.
Y que los que llegan allá tampoco mueren, no envejecen tampoco, hermano. Allá va a ser totalmente distinto, hermano. Allá usted no va a envejecer, ¿sabía usted esto? Porque carne ni sangre no pueden heredar del reino de los cielos. La carne es la que envejece. La carne es la que se arruga, hermanos. Yo a veces miro fotos de hace 20 años, hermano, qué va, qué diferencia. Y ahora digo, no. Y vaya, lo voy a decir de esta manera, hace 3 años todavía no estaba tan colgado, por decirlo así, como quizás ahora me miro en estas fechas. O quizás alguien le diga a usted, wow, usted no estaba así como estaba ahora. Yo les decía a los hermanos cuando entró la pandemia, que todo el tiempo de la pandemia no nos íbamos a dar cuenta a ver cómo estaban cada uno de los hermanos, porque iba transcurriendo los días hasta que nos quitáramos esa cubrebocas. Ya cuando la quitamos después de 3 años, hermanos, dijo, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Pero déjeme decirle de que aquí a lo que habla Pablo, porque él más bien aquí se aferra a Cristo. Este es el motivo, aferrarnos al Señor Jesucristo. Para Pablo, hermano, la muerte, más bien lo ponía de esta manera, venía siendo una cita para vivir con Cristo. Y le voy a decir algo, hermano, si alguna cosa aterroriza a muchos de los seres humanos es hablar de la muerte. Si yo le hago la pregunta, ¿qué es lo que más le asusta a usted? Puede haber gente que me diga esta noche la muerte. Y le voy a decir una cosa, hermanos, para el cristiano la muerte no debe ser un motivo de miedo ni de temor. Aunque la carne es débil, sí es débil, pero no debe ser temor para el cristianismo, porque estaremos con el Señor en cuanto partamos de este mundo. Y esto es lo que vamos a estudiar en esta noche, hermanos. Por eso Pablo dijo de que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que la muerte viene siendo ganancia, hermanos, porque lo que hace es que posibilita el encuentro inmediato y definitivo, hermanos, con Cristo. ¿Por qué? Porque ahí va a ser la plenitud completa de la vida, hermanos. Ahí va a ser todo distinto. Un hermano que lo interpretó de una manera diferente, él lo dijo así, hermanos. Oh, dijo, muerte tan dulce, fíjese bien esto. Y sin temor para quien sigue al Salvador, así lo mencionaba este hermano. Él decía, alabadle, aleluya, o sea, alabemos al Señor, alabémosle. Hacia el hogar, él lo mencionaba así, nos llevas tú, hablando de la muerte, a un lugar que nos prepara el Rey, que viene siendo Cristo Jesús, alabémosle. O sea, la perspectiva de parte de Pablo, hablando de la muerte física, hermanos, hace que ella deje de ser, hermanos, lo más terrible, porque sí es lo más terrible para muchos de los seres humanos, entre las cosas terribles. Porque si hacemos una encuesta, hermanos, para usted, ¿qué es la muerte? Para mucha gente es terror. Para mucha gente llegar a ese momento es lo peor de la vida. ¿Sabe que hay personas, hermanos, que en la vida no quieren aceptar a Cristo en su corazón? Hasta el momento, muchos dicen, hasta que esté partiendo. Y yo digo, si es que le dé tiempo el Señor. Porque hay personas que se van, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, un derrame cerebral y se va. Y ya no lo cuentan. No hace mucho, hermanos, nos tocó estar, hermanos, un funeral de un jovencito, hermanos, de un hermano que se congrega aquí en la iglesia, 19 años, hermano. Muerte cerebral. Entonces, hermanos, es muy importante para nosotros saber de que si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos también para el Señor. Entonces, hermanos, Cristo debe de ser el origen y el centro de nuestra vida. No es religión, hermanos, no es religión lo que tenemos nosotros aquí como cristianismo, sino que es salvación, es un honor, un privilegio el ver conocido a Cristo, hermanos. Habiendo tanta gente en el mundo, hermano, y que Dios haya tenido misericordia de nosotros y nos haya sacado el pecado, hermanos, y lo puedo decir de esta manera, de entre el lodo, hermano, y el Señor nos restauró, hermano, nos perdonó y nos dio vida eterna en Cristo Jesús, hermano. Hermano, es un privilegio, hermanos, caminar en medio de este mundo y saber que somos hijos de un rey, hermano. Así que, hermano, voy a mencionar algunos puntos cuando hablo de que Cristo debe ser el origen y el centro de nuestras vidas. Ahora, ¿de qué se trata esto? De que la iglesia,
ponga a Cristo en lo más importante de su corazón. Ahora, primeramente, Cristo debe de ser la esencia misma de nuestra vida. Si puede apuntar, apúntelo, hermano, porque voy a dar algunas citas bíblicas. Vamos a ir, hermanos, a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra del Señor: con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo. Perdón, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora dígame usted, ¿será razón para servirle? ¿Cómo no? Es un honor servirle al Señor. Número 2, Cristo debe ser, hermanos, el modelo del vivir diario. Cristo debe de ser el modelo del vivir diario. ¿Sabe usted que hay personas que probablemente cuando están enfrente de un ministro viven una vida un poco agradable? Por ejemplo, puede ir algún pastor a visitar un hogar, y si en el hogar vive una vida, hermano, donde no es una vida cristocéntrica, y por decirlo así de esta manera, hermano, y si cuando va a ir a visitar un pastor un hogar y tienen una música mundana, y al mirar la familia que viene el pastor, ¿qué es lo que va a hacer la familia? Inmediatamente apagar la música. ¿Por qué? Porque delante de él vamos a tratar de vivir algo que crea que estamos viviendo una vida cristiana. No, hermano, si el Señor lo ve, del que nos tenemos que cuidar es de vivir una vida agradable delante de él, es de Dios, hermano. Esté el pastor o no esté el pastor, hermano, debemos de tratar siempre de llevar una vida que agrade y que honre al Señor en todo tiempo. Déjeme mencionarle algo, hermano. Puede haber todavía familias cristianas, hermano, que todavía se echen sus pleitecitos, hermano, como cuando se lo echaban cuando no tenían a Cristo. Espero que aquí no haya, porque si le pregunto que levante la mano, hermano, no la levante, hermano. ¿Sí me explico, hermanos? Únicamente para meditar, y puedo decirlo de esta manera, que sintamos pena delante del Señor, de cuando actuamos de esta forma, sabemos que estamos más delante del Señor. Entonces, hermanos, mencioné el número 2, de que Cristo debe ser el modelo del vivir diario. Vayamos allá a la Biblia, Romanos 6, 10 al 11, lo que dice la palabra del Señor. Dice así la palabra: porque por cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Nuevamente el centro, Cristo Jesús. Número 3, Cristo debe de ser el objetivo o la meta a alcanzar siempre en nuestra vida como cristianos. Vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15. Dice la palabra del Señor: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y nuevamente Cristo. Hermano, todas las porciones bíblicas que vamos a estar estudiando esta noche hablan de Cristo, hermanos. Cristo debe de ser el centro de nuestra vida. Cuando dejamos que Cristo, hermanos, sea el que obre en nosotros por medio de su palabra, entonces en realidad como cristianos vamos a dar un fruto de lo que espera del Señor de cada uno de nosotros, hermano. Si yo le hago la pregunta, hermano, cuando usted tiene la oportunidad de platicar con alguien, ¿de qué habla? De Cristo. ¿Y todos hablaremos de Cristo? A mí se me hace que algunos hablamos de los hermanos. Sí me explico, hermano. O hablamos de otras cosas que no son edificativas. En cambio, como cristianos, este debe ser nuestro enfoque. Otra de ellas, la número 4, Cristo debe de ser el premio o galardón
de nuestra fidelidad. Veamos qué dice la Biblia, Romanos 14, versículo 18. Dice la palabra del Señor: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Vivamos o muramos, somos del Señor. Ahora, cuando hablamos de que la vida en Cristo, hermanos, no estoy seguro de esto, que para muchos no es fácil, hermanos, pero es glorioso servirle al Señor, porque vivir con Cristo y vivir para Cristo está viene siendo la clave de una vida fructífera dentro del cristianismo, hermano. ¿Sabe usted, hermanos, cuál viene siendo la razón de que una iglesia comienza a crecer? Cuando el evangelio, hermanos, toma el lugar que le corresponde en la vida del cristiano y comenzamos a hablarle a las demás personas de la salvación del alma. Porque es el evangelio el que debe de moverse, hermano, dentro del cristianismo. Ahora déjeme mencionarle, hermano, porque en realidad no es una reunión social la que nosotros llevamos cuando venimos a los cultos, hermano. No se trata únicamente de tener armonía entre los hermanos, sino se trata de hablar de la palabra del Señor y creciendo, hermano, en la palabra del Señor día con día, y que la demás gente que no conoce a Cristo, que vayan conociendo a Cristo a través del evangelio que usted y yo le vamos a estar predicando. Amén. Entonces, hermanos, es muy importante el meditar esto, de que otra de ellas, de que con todas las vicisitudes que la misma vida, hermanos, a veces trae, y lo voy a decir de esta manera, que la vida moderna trae. Para el cristianismo verdadero, hermanos, lo que viene siendo esa vida, hablando de Cristo, es algo precioso, hermano, una vida cristiana. Y cuando, ahora la pregunta sería, ¿cuándo usted puede decir, hermanos, en realidad, para mí el vivir es Cristo? ¿Pudiera usted decirlo conmigo esta noche? Para mí el vivir es Cristo. Le voy a decir una cosa, hermanos, que esto para mucha gente quizás se le haga un poco pesado y no les gustaría mencionarlo porque los haría más bien comprometerse con el Señor. Porque como cristianos, hermanos, nuestro compromiso es con Él, no con el lugar donde nos congregamos, hermano. Es nuestro compromiso con el Señor, servirle al Señor día tras día, hermanos. Amén. Ahora, voy a otro punto. El gran dilema del cristianismo, basado en el versículo 22 al 23. Dice la palabra: pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Ahora, la palabra vivir o partir y estar con Cristo, esta palabra partir es una palabra que en el griego es analusaí. Esta palabra es muy descriptiva y tiene un significado doble que lo voy a mencionar esta noche, que le habla al corazón de cada cristiano. Primero, significa romper o aflojar, como un campamento, las sogas de una tienda. ¿Lo apuntó? La palabra partir significa romper o aflojar en un campamento las sogas de una tienda. Y esto viene siendo la imagen, hermanos, de dejar, empacar y mudarse a otro lado. Para aquellas personas que al partir de este mundo, sabemos claramente, hermanos, que vamos a mudarnos de aquí a otro lugar. ¿Estuvo claro? De empacar y mudarse a otro lado. Y si yo le hago la pregunta, hermano, ¿usted está listo para empacar y mudarse a otro lado? Y le voy a ser muy sincero, hermano, no toda la iglesia está lista. Otra de ellas que le voy a mencionar, como iglesia cristiana estamos esperando la venida de Cristo. Cristo viene.
Y déjeme decirle algo en esta noche: Cristo está muy cercano, hermano, a venir a levantar a su iglesia. Vienen muchas cosas que le espera al mundo, hermano, pero primero el Señor vendrá a levantar a su iglesia. ¿Y cuántos de ustedes están listos para irse con el Señor? Esto es algo muy importante para el cristianismo. Ahora, hay otro punto que quiero mencionar cuando hablamos de mudarse, o sea, empacar y mudarse a otro lado. Esta viene siendo la misma imagen que se le aplica a cada creyente o al creyente cuando parte de esta vida, que está listo para irse. Me ha tocado ir a evangelizar personas, hermano, a los hospitales donde ya están al borde de la muerte, en el lecho de la muerte. Y cuando he llegado a platicar con ellos, me tocó visitar una dama ya muy ancianita ella, y le pregunto cómo se encuentra. Me dijo ella: estoy lista para partir, ya me voy. Y le hago la pregunta: ¿y ya tiene a Cristo en su corazón? No, te digo, usted no está lista, porque para poder partir de este mundo usted necesita asegurarse de que esté Cristo en su corazón para poder llegar a un lugar que va a vivir por la eternidad con el Señor. Me dijo aquella persona: quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Lo evangelizamos, aceptó a Cristo, al siguiente día partió. Estuvimos seguros que llegó con el Señor. Como cristianos, hermano, sabemos que el día que partamos de este mundo, hermanos, vamos a irnos con el Señor, hermanos. Ahora, aquí hay un punto que le voy a mencionar: que una persona que parte de este mundo no deja de existir. ¿Me escuchó? Cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo con el propósito que viviera la eternidad. ¿Sabía usted? ¿Cuál fue el problema? El pecado. Cuando entró el pecado, por eso entró la muerte física, pero también entró la muerte espiritual. Mucha gente no puede comprender este punto. Ahora, toda la gente cree que al morir la persona dejó de existir, se acabó todo. No, dejó de existir físicamente, pero el alma va a un lugar. ¿Pero a cuál lugar va? Hay dos, hermanos. Y a veces a la gente no le gusta escuchar la palabra infierno, pero si no tiene a Cristo necesita saber que hay un infierno, y si no tiene a Cristo va derecho al infierno. Ahora, ¿de qué se trata de esto? De que no vaya al infierno, de que aquí en vida le pida perdón al Señor y que reconozca a Cristo como Salvador personal para que pueda tener vida eterna. Olvídese de pedir misas por un muerto. El muerto ya no sale. Si llegó al infierno no lo saca nadie. ¿Quién es el único que lo puede sacar? En vida lo saca Cristo. Amén. Ahora la pregunta ahí va: ¿están listos para morir? ¿Tienen a Cristo? Ok, entonces ahí sí hay seguridad de que cuando usted, hermano, empaque y se mude de aquí, llega con el Señor. Ahora, cuando hablamos de que no deja de existir, ¿qué es lo que hace? Simplemente abandona el lugar y se muda a otro campamento, pero aquel campamento está mejor que el que está aquí en la tierra. Déjenme les digo algo, hermanos, para aquella persona que ha llorado mucho, un ser querido que ha partido de este mundo a la vida eterna que tenía Cristo en su corazón. Él está en mejor lugar que nosotros, porque mientras estemos aquí hay dolor, hay sufrimiento, hay muerte, hermano, hay pecado, hermano, hay tantas situaciones en medio del mundo, hay maldad, hermano, pero cuando ya partamos de aquí vamos a estar mejor que lo que estamos aquí en la tierra. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Yo no sé qué le gustaría a usted, qué rótulo le gustaría que le pongan ahí en la lápida el día que usted muera, o el día que usted parta de este mundo. Allá en el principio, hermanos, de la iglesia primitiva, cuando ellos partían, en lo que ellos ponían, hermano, en las lápidas era esto, o algunos de ellos le pusieron esto: me fui porque Cristo me mandó llamar. Oiga, esto es algo glorioso, de saber que aunque cuando partamos del mundo vamos a llegar con el Señor. Amén. Así definitivamente. Entonces la persona, hermano, no deja de existir. Se muda a otro campamento, hermano, porque estoy hablando de lo que significa la palabra partir, hermano. Y de hecho, cuando hablo de un campamento, estoy hablando de un campamento perfecto.
Yo no sé, hermanos, si alguno de ustedes se ha puesto a meditar, ¿cómo será allá? Pablo miró cosas y oyó cosas que no podía decirlas él. No se le permitió lo que había allá. ¿Cómo será allá? Yo me recuerdo recién convertido, hermano, me tocó escuchar sobre la venida de Jesucristo, cuando Cristo venga a levantar a su iglesia. Se hablaba del rapto, hermano. Y una noche yo tuve el sueño de que Cristo venía en las nubes a levantar a su iglesia, y que el Señor levantaba hermanos a su iglesia, se la llevaba con el Señor. Ese sueño lo tuve, hermanos, como a los 2-3 meses de convertido. Es glorioso, aquello que yo soñaba era glorioso. Ahora, en realidad, hermanos, esto va a ser grandioso cuando, hermano, la iglesia se una con Cristo por la eternidad. Sabe que medito mucho el día que tuvimos lo que vino siendo el sepelio de mi padre, cuando predicó el pastor Juan José Lima. Se me quedó muy grabado de que dijo: para ustedes será mucho dolor, pero no olvide que cuando Cristo compró a su iglesia, la compró con su sangre preciosa, y cuando alguien compra algo, él quiere llevárselo con él porque es su pertenencia. Ahora Cristo se ha llevado a nuestro hermano para estar con él para siempre, porque es pertenencia del Señor. Y en realidad, esa es la realidad de la vida, hermano. Ahora, otra de las cosas, número 2, porque le mencioné el gran dilema del cristiano, o el dilema de Pablo. También significa aflojar los amarres de un barco, levantar anclas y fijar rumbo hacia otro puerto. Y créanme, hermanos, que cuando usted se profundiza en la palabra, encuentra cosas grandiosas. Es la realidad. Por eso le digo que un cristiano, cuando parte de este mundo, no muere. Únicamente levanta anclas. Así que el cristiano no deja de existir, hermano. No. Simplemente lo que hace, y si lo puede apuntar, apúntelo, afloja las amarras de su vida, levanta anclas y fija rumbo hacia la presencia del Señor. Esta es la vida del cristiano, hermanos. Por eso Pablo lo decía: y el morir me es ganancia. Así debe ser nuestra vida, hermano. La verdad, la partida de un cristiano no debe de causar llanto. Claro, como humanos que somos, hay dolor porque somos humanos, la carne se duele. ¿Sabe usted que hay una raza en el mundo que cuando ellos nacen, o la familia de ellos nace, cuando nace alguno de ellos, hay lamento, hay lloro, lloran? Y la pregunta que se le hacía: ¿por qué lloran? Decían: porque sabemos que viene a sufrir en este mundo. Y el día que ellos mueren, hacen fiesta, porque se fue, dejó de sufrir en esta vida. Esta es la vida del cristiano, así es la realidad, hermanos. Entonces, lo vuelvo a mencionar nuevamente: el creyente no deja de existir, simplemente afloja las amarras de su vida, levanta anclas y fija rumbo hacia la presencia del Señor o hacia otro puerto. Pablo, hermanos, dice que está atrapado entre dos grandes deseos aquí en la palabra del Señor. O sea, un deseo de vivir, un deseo es vivir una vida de servicio provechoso para el Señor Jesucristo. Así que asegúrese, hermano, de que la vida suya sea una vida provechosa dentro del cristianismo, de tal manera que podamos decir: en realidad usted le sirve a Cristo. Porque hay personas que pueden decir que le sirven a Cristo y no les gusta servir para nada dentro de la iglesia, o no les gusta servir en nada en cuanto a la necesidad del prójimo, porque dice la palabra del Señor que si algo hicimos por el prójimo o algún necesitado, a él se lo hicimos, dice la palabra del Señor. Amén.
Entonces ahí va la pregunta: ¿cuántos de ustedes le sirven a Cristo? Punto para meditar esta noche, hermano. El otro día se acercó un hermano, me dice: pastor, yo quiero hacerle la pregunta, ¿en qué puedo servir dentro de esta iglesia? ¿Quiere que le diga algo? Son pocos, hermanos, los que hacen estas preguntas. Ahora, ¿por qué será que a la gente no le gusta servir, hermano Juanito? ¿Habrá algún motivo? ¿Saben que la mayoría de las veces como que traemos el tiempo limitado cuando nos congregamos? Ya tenemos otros quehaceres, ya estamos programados, hermano. Para cuando salgamos ya nos está esperando el amigo fulano para ir a comer a un restaurante. O lo invitó una familia para comerse una carne asada en cuanto salga del culto. No hay tiempo para servir dentro de la iglesia. ¿Sabe una cosa, hermanos? Que cada uno de aquellos ministros, oiga bien, ministros que le sirven al Señor. Usted puede mirar aquí mi hermano Valderas. Él no está predicando, pero ahí está. Y es una persona, hermano, que está dentro de la ejecutiva de la iglesia. Tiene otros ministerios que llevar a cabo. Aquí está. ¿Pudiera estar en la casa? Sí, pudiera estar en la casa. Aquí está también, quizás aquí estoy mirando al hermano Abdías. Aquí está esta noche. ¿Qué es lo que me enseña esto? Que son personas que aman al Señor. ¿Sabe una de las cosas? Porque pueden resultar alguna otra cosa que llevar a cabo dentro de la iglesia durante el servicio, donde el pastor no puede estar obrando allí porque el pastor está predicando. Entonces otra persona puede tomar el lugar, hermano, y atender a una persona necesitada durante el servicio. ¿Me explico? Hay muchas otras cosas que podamos hacer como iglesia, hermanos. Si la iglesia nos unimos todos con la mentalidad de que debe ser una iglesia cristocéntrica, las cosas cambian en medio de la sociedad. Las cosas cambian en el lugar donde vivimos o en el lugar donde está la iglesia sentada, donde el mundo pueda saber que hay una iglesia cristiana que no habla de religiones y que no está hablando de que cambie de religión porque mi religión es la mejor, sino hablando de que Cristo es el que da la vida y dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario para salvar al más vil pecador, hermano. Esto es lo que tenemos que hacer como iglesia cristiana, que la iglesia cristiana predique el evangelio, predique a Cristo en todo tiempo, hermanos. Así que, hermanos, nuevamente, el otro deseo de parte de Pablo es partir y poder estar con Cristo, que es lo mejor para él. Este era el dilema que había entre Pablo. Ahora, la mente natural, hermanos, quizá a veces se cuestiona como una persona que está en sus cabales. Podría desear morir. Ahora, el motivo tiene una respuesta muy simple en cuanto a esto, hermanos. El creyente genuino, lo vuelvo a mencionar, no muere, hermanos, no muere. Es transferido inmediatamente a la presencia del Señor, hermanos. Y más rápido que el parpadeo de nuestros ojos, hermanos. El creyente es transportado inmediatamente, hermanos, a un mundo perfecto, donde está Dios, o denominado el cielo. Así. En cuanto el creyente parte de este mundo, no muere, sino que parte a la presencia del Señor. A un lugar, hermanos, perfeccionado. A un lugar perfecto que no tiene nada que ver con este mundo. ¿Por qué? Porque ahí nunca más va a haber dolor, hermano. Ahí no va a haber dolor. Allí no va a haber más sufrimientos. No hay más sufrimientos. No hay pecados. No hay corrupción, hermano. No hay enfermedad. No hay debilidad. No hay nada de esto. No hay deformidad. No, para nada. Todo es perfecto. No hay disoluciones tampoco. No hay temor ni pérdidas o muerte tampoco. Allá ya no hay nada de esto. Por eso me atrevo a mencionar que cuando parte un cristiano de este mundo, va a un lugar perfecto, hermanos. Amén, hermanos. Así que, hermanos, déjenme mencionar esto. La Biblia también, hermanos, nos habla de varias promesas. Por eso Pablo, aquel decir de que el morir es ganancia, y voy a mencionar algunas de las promesas. Por ejemplo, está la promesa de no morir nunca y de vivir para siempre para Cristo o con Cristo. Veamos qué dice San Juan capítulo 5 versículo 24. Dice la palabra: en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahora, quiero mencionarle algo
hablando lo que nuestro hermano Abdías enseñaba también el viernes. Buenísimas están las enseñanzas. Habló sobre las primicias también, de que la muerte de Cristo vino siendo las primicias, hermano, de la resurrección. Esto es lo que garantiza, lo mencionaba él también, lo que garantiza también la resurrección del cristianismo. Cuando el cristiano muere, esto garantiza la resurrección de un cristiano. Cuando hablamos de primicias, estamos hablando, hermano, de lo primero que lo mencionó también él, lo primero de la cosecha, como una ofrenda. Ahora, ¿qué es lo que pasa o por qué se menciona así las primicias? Porque lo que viene siendo las primicias de la cosecha garantizaba lo que venía siendo el resto de la cosecha. Así que, hermano, el traerle las primicias al Señor les garantizaba a ellos que la cosecha iba a ser muy buena, y se los garantizaba, era una garantía. Entonces la muerte de Cristo, cuando Él resucita después de esto, Él es las primicias también, hermano, de la resurrección. Esto garantiza también, hermano, la resurrección del resto de la cosecha, que es la iglesia del Señor. Por eso estamos seguros, hermanos, que cuando muramos nosotros, no vamos a morir, hermanos, hablando de lo que es el alma, no muere, sino que parte y está a la presencia del Señor. Ahora veamos qué dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 10. Dice la palabra: y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte, oiga bien esto, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Bendito el Evangelio del Señor. Esto es lo que nos da vida a nosotros. Esto es lo que nos garantiza la vida eterna, el Evangelio de Jesucristo. Que aunque hoy en día, hermano, hay tantas cosas en el mundo, hermanos, algunos predicando un evangelio distinto a lo que está en las Sagradas Escrituras, otros prometiéndole a las congregaciones, hermanos, de que ellos van a ser siempre bendecidos materialmente aquí en la tierra. No, hermanos, no se trata de la bendición aquí en la tierra, se trata de la bendición que vamos a tener, hermanos, por la eternidad al lado de Cristo Jesús, hermano. Esta es la importancia, hermanos, del cristianismo. Amén. Otra de ellas está la promesa para el creyente fiel. La promesa de estar con el Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, cuando partamos de este mundo, vamos a estar con el Señor por los siglos de los siglos. Veamos qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al versículo 18. Y espero que los que están escuchando a través de redes sociales mediten en este punto, de que algún día tenemos que desalojar nuestra tienda también aquí en la tierra, y que se asegure que cuando parta de esta tierra, saber a dónde va a ir allá. Dice la palabra: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Esto me gusta. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Versículo 17. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. ¿A dónde vamos, hermanos? ¿Cuál es el motivo de nuestras vidas? Cristo. Así que los problemas de la vida, que no me lo desanimen, hermanos. Problemas va a haber muchos, hermanos, muchos, sí, muchos, se lo digo porque somos humanos, estamos en medio de un mundo imperfecto. Hermano, pero vale la pena servirle a Cristo. Es lo mejor que nos pueda haber sucedido. Así que, mis hermanos, ánimo en el camino del Señor. No ceda aunque le llegue
lo peor de la vida, manténgase firme, hermano, que Cristo triunfó, Cristo resucitó y Cristo ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por su iglesia, hermanos. Así que la vida del cristiano es Cristo. Que Dios me lo bendiga en esta noche. Bueno es Dios, bendiciones. Gloria a Dios. Nos hemos gozado en esta noche. Amén.